buenas noches, qué bendición poder estar juntos en esta noche a través de este medio. Vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Voy a leer Eclesiastés capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Amén. Siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios el principio de la siembra y la cosecha. Y citando este texto, el contexto es que nosotros no sabemos cómo obra Dios. Y muchas veces gastamos tiempo pensando cómo Dios va a hacer para bendecirnos, cómo Dios va a suplir nuestras necesidades, cómo van a trabajar a nuestro favor los diezmos. Y pone como ejemplo que no sabemos cómo crece un bebé en el vientre de una madre, ni cómo se forma. Sé que hay estudios científicos y la ciencia ha logrado de alguna manera mirar cómo un bebé en gestación va creciendo. Pero, sin embargo, en el tiempo que se escribió este texto, la palabra menciona, y lo menciona en términos de no gastes tiempo pensando cómo Dios lo va a hacer, solamente cree y confía que Dios va a hacer, ¿sí? Y que el fruto va a venir, la recompensa va a venir, la bendición va a venir. Y nos termina exhortando a no dejes de sembrar temprano en la mañana ni tarde en la noche, siembra cada que tengas oportunidad. Cada que tengamos oportunidad de bendecir la casa de Dios, el reino de los cielos, lo vamos a hacer. Cada que tengamos oportunidad de bendecir a un hermano, lo vamos a hacer. Amén. Qué bendición. Una vez más, me gustaría orar por la palabra. El tema que quiero compartir en este día le he puesto por nombre: permanece en el camino. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, en gran manera. Disponemos nuestros oídos para oír, Señor, y nuestro corazón para que cada semilla de tu palabra produzca fruto, Señor, en nuestras vidas en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Permanece en el camino. Quizás si usted le gusta pensar, a mí me gusta pensar cuando pongo un tema, un título en la situación. Hay un camino, la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Y la idea de la palabra es que permanezcamos en el camino. En el camino podemos encontrar muchas vías, muchos atajos, muchos desvíos, y podemos extraviarnos del camino. La idea es que permanezcamos siempre en el camino de la fe, porque el enemigo siempre va a estar haciendo y trayendo circunstancias para desviarnos del camino, para apartarnos de la fe, y necesitamos tener cosas claras que nos van a ayudar a permanecer en el camino. Debemos estar seguros de las decisiones que nosotros hacemos en la vida, porque cada decisión nos va a meter en un camino, nos va a meter en una senda, y a veces sin darnos cuenta podemos estar caminando por el lugar equivocado. Se lo voy a poner en estos términos. Antes, el único camino para llegar a Guayaquil era tomando el desvío de Aloac y bajando a Santo Domingo. Si usted tomaba el camino de la izquierda, empezaba a llegar a La Tacunga, a Ambato, y nunca iba a llegar a Guayaquil. Ahora hay vías alternas, ahora hay carreteras. Esa es la idea, no se desvíe. Muchas veces cuando usted pierde el camino, lo que tiene que hacer es regresar al punto donde se extravió, al punto donde se desvió, para volver a tomar la senda correcta. Y a veces tenemos que ser sensibles cuando reconocemos que no estamos yendo por el lugar correcto. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 13, la palabra de Dios dice: solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta.
La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos estar alertas, alertas a que solamente podemos transitar por el camino que Jesús ha trazado para nuestras vidas. Y la advertencia es que el camino y la carretera hacia la perdición es amplio, es ancho, es fácil extraviarse. Y en eso es lo que quiero centrar esta palabra en este día, ¿sí? Porque no queremos escoger un camino que nos lleve a la destrucción. No queremos que nos vaya mal. El apóstol Pablo escribe y dice, no siendo que yo habiendo sido heraldo para muchos, al final yo mismo venga a ser descalificado. Y nadie de nosotros quiere eso. Queremos mantenernos en la senda correcta. En los caminos, siempre cuando usted va en una carretera, hay señales de advertencia de curvas, señales de advertencia de puentes, señales de advertencia de peligros en el camino, de lugares de accidente. Y necesitamos estar conscientes y pendientes de esas señales. En los caminos del Señor y en la palabra de Dios vamos a encontrar las mismas señales y las mismas advertencias. Nosotros necesitamos siempre asegurarnos de que estamos yendo por el camino correcto. Y tengo 3 cosas importantes que quiero compartirle en esta noche. Primero, toma el camino recto. Toma el camino recto. Salmo capítulo 107, versículos del 1 al 9, dice lo siguiente. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a la ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Amén. Voy a pasar a explicar un poco lo que yo encuentro, porque siempre encuentro preciosas promesas, perlas preciosas en la palabra de Dios. Y el texto comienza diciendo en el versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. No podemos mejorar el propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra lucha siempre va a ser pensar que nuestros planes y nuestras ideas son mejores que las del Señor. Y eso es imposible. Los pensamientos de Dios son tan altos como los cielos de la tierra, dice la palabra de Dios. Dios es mucho más sabio, Dios es mucho más inteligente. El amor de Dios por nosotros es tan grande que entregó a su único hijo. Por lo tanto, todos los pensamientos de Dios acerca de nosotros son buenos, son perfectos. Tenemos que confiar en el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. La palabra describe que nuestra vida está esculpida en la palma de sus manos. Dios siempre tiene memoria de nosotros. Dios siempre está consciente de cada una de nuestras vidas. Él sabe lo que mejor nos conviene. Él nos formó, Él nos diseñó en el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, Él sabe para qué somos buenos, qué es lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esa verdad y darle gracias. En los versículos siguientes menciona que digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Usted y yo somos los redimidos del Señor, redimidos del poder del adversario. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la maldad. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Y luego describe la realidad en la que el mundo se encuentra y en la que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Dice la palabra, vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable.
hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Y esa era la verdad y la realidad de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos seguir sus caminos, necesitamos seguir sus principios y sus preceptos, seguir su palabra. La palabra continúa diciendo, en su angustia clamaron al Señor. Haga memoria de en esos tiempos de dolor, de tribulación, de angustia, donde usted clamó y Dios se manifestó a su vida. Yo tengo muy fresco las veces en que Dios se ha manifestado y usualmente lo ha hecho en medio de un quebranto de mi corazón, en medio de una situación angustiante donde he elevado mi clamor a Él y Dios ha respondido. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, los llevó por el camino recto hasta la ciudad, a una ciudad habitable. Amén. Y hoy estamos en su reino. Hoy somos hijos, somos parte del pueblo de Dios. El camino que Dios ha trazado para nosotros es bueno, es angosto, no es amplio como lo que el mundo nos ofrece, pero tenemos que tener claro que en este camino vamos a estar seguros, que este camino nos va a llevar a nuestro destino final, que es el cielo, y en este camino vamos a encontrar la provisión de Dios. Pero si nos desviamos del camino recto, entonces vamos a enfrentar luchas que no debemos enfrentar como hijos de Dios. Entonces vamos a extraviarnos y poner en juego nuestra salvación. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entremos al reino de los cielos, que entremos a esa ciudad habitable, ¿sí? Él quiere apagar nuestra sed y nuestra hambre y quiere saciarnos con lo mejor de lo que Él tiene para nosotros. Amén. La buena noticia es esta. No sé cuál es el estado de tu vida. De pronto, si sientes que has extraviado el camino, que las cosas no están como deberían estar, pero la palabra de Dios nos muestra el camino. Clamé al Señor y Él me oyó. Y cuando clamas al Señor, no importa el lugar al que te hayas extraviado, Dios a través del Espíritu Santo, Dios a través de sus ángeles va a extender su misericordia y te va a redirigir una vez más a la senda que perdiste, al camino que extraviarte, va a hacerte volver al lugar de la bendición. Y eso es importante, hermanos. No podemos extraviar en el camino. Yo sé que en el mundo y en el tiempo donde vivimos hay mucha seducción, hay mucha tentación, hay mucha convulsión. Y a veces nuestros propios pensamientos nos traicionan y nos hacen hacer malas decisiones y esas decisiones nos meten en el camino equivocado. Quiero que haga una pausa en este momento y piense, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy en el camino recto? ¿O me desvié? ¿O pensé que por este atajo iba a ser mejor y ahora estoy como extraviado en el bosque? Estoy rodeado de oscuridad y tinieblas. Pero la palabra de Dios es clara. Clamé al Señor y Él me libró de mis aflicciones. Clama al Señor en esta noche. Clama. Y el Señor te va a llevar a arrepentirte de los caminos que elegiste, de las decisiones que hiciste, y va a poner su palabra como la lumbrera que te vuelva a la senda correcta, al camino recto. Lo segundo, vive en el camino del amor. Vive en el camino del amor. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 15 al 18 dice la palabra. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Sí, los amo al extremo. ¿Me amarán menos? Aunque algunos digan que soy astuto, que tendí una trampa, en todo caso no he sido una carga para ustedes. ¿Acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Hermanos, no hay otro camino que el camino del amor.
Si servimos al Señor, lo hacemos por amor, no por otros intereses. Guarde su corazón. Guarde su corazón de las falsas motivaciones, de las malas motivaciones. Guarde su corazón. Estoy seguro que si usted sigue al Señor y sirve al Señor, usted inició sirviéndole por amor, por gratitud. Pero en el proceso, hermanos, muchas veces el enemigo nos llena de pensamientos incorrectos, trata de cambiar la motivación de nuestro corazón y necesitamos vivir en el camino del amor. El apóstol Pablo escribe esto y dice, de buena gana me gastaré todo lo que tengo y yo mismo me desgastaré. O sea, yo voy a servirles con todo lo que tengo, con plata y persona. Y les amonesta y les dice, ¿acaso yo no les he amado? A veces el amor, hermano, es mal interpretado, pero Dios sabe que usted ama a su familia, Dios sabe que usted ama a sus hijos. De pronto no lo está expresando de la mejor manera y de pronto están malinterpretando. Dios sabe que usted ama servir en la casa de Dios, que usted ama a sus discípulos. Sí tiene que escudriñar si los motivos son los correctos, si el afecto es el correcto, si es sin fingimiento. De todas esas cosas necesitamos cuidarnos y guardarnos. A veces hay manifestaciones y hay síntomas que uno percibe en la gente que está a nuestro alrededor, sea esposa, sean hijos, sean discípulos, sean consiervos. Lo importante aquí, hermano, es que el amor es el mandamiento más importante de la palabra de Dios. Porque Dios es amor. Y esa es la naturaleza y ese es el combustible que debe estar en cada una de nuestras acciones, en cada una de las cosas que hacemos. Manténgase en la senda del amor. No permita que sea desviado del camino. No permita que otros intereses y otras motivaciones se despierten. No permita que la ira, el control, o la ira o el enojo controle y dañe la obra que usted está haciendo. Ni dañe su carácter. Siempre esté gozoso. Siempre esté sonriente. Siempre deje que el Señor haga la obra completa. Siempre haya paciencia en su vida, tolerancia. Manténgase en el camino del amor. No podemos responder a intereses extraños. El único interés que tenemos es el amor. Y el apóstol Pablo comienza o termina diciendo estos versículos que leímos, ¿no procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? El camino que Jesús trazó. Jesús les dijo a sus discípulos en sus últimos tiempos, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros, así como yo les he amado. Y uno es el ejemplo. Si usted es líder, si usted es esposo, si usted es padre, uno es el ejemplo. Y de pronto usted está haciendo su mejor esfuerzo, pero no alcanza. Métase profundamente con el Señor, porque Él es la fuente del amor. Él es de amor. Y cuando usted está lleno, inundado de la presencia de Dios, el amor de Dios va a brotar de su vida. Pero el amor de Corintios 13, sufrido, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no es envidioso, ni jactancioso, ni arrogante. Manténgase en la senda del amor. Nunca haga las cosas por hábito, por rutina, por monotonía, ni dentro del matrimonio, ni dentro de la familia. No se deje cargar del malestar. Todo lo que usted hace, lo hace por amor, sin ningún otro interés. No deje que el diablo le mienta ni le engañe. Es que no aprecian, no te valoran, estás aquí como mártir. No. Piense en Jesús. Piense en su última semana, en todo lo que hizo. Todo lo hizo por amor. La palabra de Dios dice que amemos así como Cristo amó.
y se entregó. Amén. Manténgase en esa senda y todo va a estar bien. El amor no se interesa ni por el dinero ni por las posesiones. El amor se interesa por las almas. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. La salvación de nuestros hijos, la salvación de las personas. Por eso compartimos, por eso predicamos, por eso hacemos discípulos. No por otros motivos, no por figurar, no por tener la célula más grande o la red más grande, por amor. Si algo no se alinea a eso, por favor, alíñelo. Manténgase en la senda del amor. Y tercero, pregúntele a Dios sus planes. Pregúntele a Dios sus planes. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Él hizo de nosotros todo lo que ya estaba escrito en el libro. O sea, Dios nos planeó desde antes de la fundación del mundo, a todos y cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son los dones y talentos y habilidades. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe el futuro. Por lo tanto, pregúntele a Dios. No haga planes independientes, no haga planes en su conocimiento, no haga planes analizando las circunstancias del entorno. Pregúntele a Dios. Cuando usted ve en la Biblia hombres que alcanzaron el éxito en el reino de los cielos, usted va a ver hombres que dependían de Dios. No es tan difícil ni tan complejo. Ponga sus planes, pregúntale al Espíritu Santo que es su ayudador. Espere en silencio que Él le responda. Abra la Biblia, que Dios le hable a través de su palabra y escuche el consejo que Dios tiene para nosotros, para su vida. Joyce Meyer dice esto: cuando tengas un problema, no vayas al teléfono, ve al trono. A veces tenemos problemas y si de salud, corremos al Google, corremos al médico, corremos a las amistades a preguntar si tienen algún conocido. Y la primera fuente para nosotros frente a cualquier problema, sea de salud, sea económico, financiero, familiar, matrimonial, ve al trono, ve a la presencia de Dios y consúltale al Señor. En Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2 dice la palabra: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme para buscar protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. ¿Sabe cuál es el problema? Y la palabra de Dios lo menciona. El problema es en realidad que queremos hacer lo que queremos hacer, que no buscamos los planes del Señor, solamente buscamos que nos bendiga. Pero la bendición no va a estar cercana a nuestras vidas si no estamos haciendo su voluntad. Nunca se olvide, hay algo que todos sabemos de quizás desde la cuna, el Padre Nuestro, pero nunca se olvide que la oración hace un énfasis importante en: venga tu reino y hágase tu voluntad. Si el reino ha de venir a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestro matrimonio y a nuestra familia, debemos preguntarle a Dios. Debemos consultarle cuáles son sus planes, cuál es el camino, cuál es la decisión correcta, qué es lo mejor para nosotros. Y Dios va a hablar y nos va a guiar. Para conocer los planes de Dios necesitamos consultarle, necesitamos un tiempo con Él, no solamente para hablar, un tiempo para esperar a que Él nos hable. Va a hablarnos a través de su Espíritu, va a poner un sentir en nuestro corazón, va a poner palabras claras a través de la Biblia, de su palabra. Entonces, no tome su vida a la ligera, porque muchos desvíos vamos a encontrar en el camino, muchos desvíos. Y lo importante
que yo quiero transmitirle en esta noche es: permanezca en el camino. No se aparte de la senda que Dios ha dispuesto para usted. No se deje de seducir por las propuestas del mundo, por los trabajos, por los negocios, por los emprendimientos. Dios quiere y Dios ama la prosperidad de sus hijos, pero Él tiene sus formas y sus caminos para prosperarte y bendecirte. Acuérdese siempre que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, y que Dios vino y Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y no va a venir si no permaneces en el camino recto. No va a venir si no permaneces en la senda del amor con los motivos correctos y puros con los que comenzaste y con los que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Isaías 29:13 dice la palabra: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que dirige es más como reglas humanas aprendidas de memoria. Escuche, Dios no debe ser solamente nuestro Salvador. Él debe ser nuestro Señor, el que dirija nuestra vida. Esta nueva vida consiste en hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso la palabra menciona: este pueblo dice que me pertenece. Me honra, me alaba con sus labios, pero su corazón no, su corazón está lejos, está distante de mí. Quieren andar por sus propios caminos, quieren hacer las cosas que a veces el enemigo les convence. Convirtámonos en un pueblo y en hijos que anhelan, a pesar de no entenderlo, hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios, porque solo eso nos va a mantener en el camino correcto. Amén. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9 dice, y suena duro: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. La palabra suena dura. Está confirmando el mismo texto de Isaías. Pero ¿sabe qué? No importa el lugar donde nos encontremos o donde usted se haya desviado. Acuérdese siempre que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Y la palabra tampoco es enviada para condenarnos. Es enviada para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de redarguirnos. Y si usted está viviendo tiempos de angustia, tiempos de oscuridad, probablemente perdió el camino, perdió el rumbo, como en algún momento decía nuestro pastor, está en piloto automático. Quiero recordarle un texto que leímos en Salmo capítulo 107. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, los llevó al camino recto hasta llegar a la ciudad habitable. Deje que el Espíritu Santo le redarguya en esta noche. ¿Tienes una situación que no está como debería estar? ¿Hay algo que te está robando el sueño? ¿Hay algo que no te deja dormir? ¿Hay algo que te mantiene impaciente, que mantiene zozobra en tu vida? Clama al Señor. Clama al Señor. Dile: Señor, no sé qué está pasando. Perdóname si en algún momento me extravié, hice alguna mala decisión. Pero ábrale su corazón y estoy muy seguro que el Señor le va a perdonar y le va a llevar al camino recto, a la ciudad habitable, al lugar de bendición, al lugar de provisión. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es poderosa, Señor. Gracias por a través de tu palabra darnos luz. Tu palabra es como un faro, Señor, en medio del mar agitado. En esta noche clamamos y te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado seducir, nos hemos dejado desviar y hemos hecho decisiones que nos han metido en un camino, Señor, que no es el tuyo. Nos arrepentimos en esta noche, Padre, y te pedimos, Señor,
Llévanos al camino recto, endereza nuestros pasos, endereza nuestras sendas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hoy oramos, Señor, porque venga tu reino a nuestras vidas, tu reino de justicia, de paz y de gozo. Que venga tu reino, Señor, Padre Dios, y que tú labres profundo en nuestro corazón cuál es tu voluntad, Señor, porque entendemos que ahora estamos aquí para hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre precioso de Jesús, reprendemos la angustia, la ansiedad, la preocupación, Señor, y oramos, Señor, que la paz de Dios viene a nuestro corazón, a nuestros hogares y a nuestras familias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Es probable que usted haya escuchado un tipo de este mensaje y sea su primera vez. Me gustaría decirle algo importante. Dios le ama. Y Juan 3:16 describe que de tal manera le amó que envió a su único hijo para pagar el precio por sus pecados. Si esta es su primera vez que escucha un mensaje de este tipo y le gustaría abrir su corazón al Señor, la palabra menciona también que con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa para salvación. Incline su rostro y repita conmigo: Padre Dios, te doy gracias porque ahora sé que me amas y me amas tanto que entregaste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo en la cruz del Calvario. Precioso Jesús, gracias por tomar mi lugar y pagar el precio por mis pecados. Perdóname por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Lávame y límpiame de toda maldad. Porque en este día yo te abro mi corazón, Señor, y te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez, al pie de la pantalla va a encontrar números de contacto. Llámenos, nos gustaría orar por usted y estar en contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga.